mucho para plantear proyectos, formular proyectos, la parte que van a ver ustedes en la parte práctica, formular un proyecto, es la metodología del marco lógico. Ya, entonces, como base metodológica vamos a verlo, que se usa en muchos aspectos. Ya, y el origen es el Logical Framework Approach, Goal Oriented Project Planning, estos son metodologías antiguas, Objectives Oriented Project Planning, es el origen que había. ¿Ya? Y originalmente lo desarrolló Fry Consultants para la USAID. ¿Ya? La USAID era la agencia de ayuda del gobierno norteamericano. Entonces, ellos desarrollaron esa metodología. Como intervenían mucho en América Latina por un montón de sus proyectos, a partir de allí otras entidades y muchas entidades, sobre todo los estados latinoamericanos, empezaron a adoptar esa metodología como forma de trabajo. Es más o menos la historia de la metodología. Y se empezó a usar sobre todo para los proyectos de desarrollo que se intentaban hacer en Latinoamérica, ¿no? Básicamente esta metodología que dice, es cómo usted permite saber en qué proyecto, en qué tipo de proyecto enfocarte para resolver un problema. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les enseño al comiencito esta metodología? ¿Ya? Porque es una costumbre muy enraizada en los ingenieros y es una mala costumbre, ¿ya? Empezar con la herramienta y luego ver en qué puedo aplicar esta herramienta, cómo puedo aplicar esta herramienta. Y así miran cómo solucionar proyectos. Entonces, no es la solución. Ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gusta trabajar con impresoras 3D. ¿Ya? Entonces quiero, a ver, y tengo un problema, ¿no? El COVID, ¿ya? Entonces, ¿cómo uso la impresora 3D para ver el tema del COVID? ¿No? Entonces te van a salir ideas como, a ver, imprimamos mascarillas con la impresora 3D. Ah, ya, bacán. Vamos a imprimir mascarillas con impresora 3D. Pero no es ni la manera más eficiente ni la más económica de trabajar eso, ¿no? Probablemente para caretas sí se pueda, pero para mascarillas no. Tienes que buscar un material específico y al final es más económico fabricar esas mascarillas de tela, ¿no? Puedes producir más mascarillas en menor tiempo, más económicamente, de esa manera, con una herramienta tan sencilla que usar una impresora 3D. Entonces, resulta absurdo en términos de efectividad usar una impresora 3D para hacer eso, ¿no? Entonces, es un defecto que lo encuentran los ingenieros que trabajamos con tecnología. O sea, como nos gusta trabajar con cierta tecnología, queremos aplicarla al problema, y no es la manera como se hace eficientemente un proyecto. Los ingenieros en realidad debemos tener varias herramientas en nuestras manos para afrontar un problema y tenemos que elegir la más eficiente, aunque no nos guste, ¿no? Si no, no te deberían aprobar los proyectos, porque hay mejores maneras de solucionar un problema que esta. Entonces, por eso les enseño esta metodología al comienzo, porque para justificar el gasto en su proyecto y que otra persona, pues, en los fondos concursables, concursen ese proyecto y justifiquen que está bien usar ese dinero con ustedes, tienen que justificarlo y para eso existe la metodología del marco lógico. Ya, este es un esquema de cómo se hacen estas formulaciones. Algunos de ustedes probablemente les haya enseñado esto en economía y proyectos, pero esto se llama un ciclo de Deming. Es básicamente un ciclo de Deming, ya que consiste en identificación, diseño de formulación, ejecución, evaluación, y luego vuelves a empezar el ciclo. No, o sea, en el ciclo de Deming en particular es planificación, ejecución y control. Ese es el ciclo más básico de Deming. Tú planificas algo, lo ejecutas, ves los resultados y replanteas el proyecto o el proceso que estás siguiendo y vuelves a repetir el ciclo. Y es lo que se llama un ciclo de mejora continua, porque continuamente estás mejorando tu proceso. Esto es un ciclo de Deming aplicado a los proyectos.
se dan cuenta, sale de la programación de un proyecto a su financiación, ¿ya? Y se va ejecutando de esa manera. ¿Cuál es el orden que se tiene que utilizar? Análisis de participación, quiénes van a participar, análisis de problemas, cuál es el problema que tienen que ver. De acá pasan al análisis de objetivos. Acá es donde está básicamente el kit de la metodología del marco lógico, después lo voy a ver. Análisis de objetivos, cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son las alternativas que tengo para cumplir estos objetivos. Y luego paso a la planificación. La matriz de planificación, el cronograma, cómo voy a activarlo, qué recursos voy a usar, cuáles son los factores de viabilidad, cuáles son los factores fundamentales que me van a permitir hacer viable el proyecto y crear un documento de proyecto. Hasta ahí lo vamos a trabajar nosotros. Y ahí se consigue la financiación. Con este documento de proyecto lo presentas, ¿ya? Y consigues el financiamiento. Toda esta parte desde programación, en la primera vuelta de programación a financiación, es el planteamiento del proyecto o la formulación del proyecto. Después, digamos, les dan la financiación y empiezan, tienen un plan de ejecución, realizan las operaciones, seguimiento, y luego lo evalúan. ¿Fue pertinente? ¿Fue eficaz? ¿Fue eficiente? ¿Fue eficaz? ¿Tuvo impacto? ¿Es viable? Y luego pueden empezar a hacer otro proyecto distinto que avance sobre el anterior. Es un ciclo. ¿Ya? Dividiéndolo, ¿cuál es el problema? ¿Qué debemos hacer? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo hemos logrado? Y empiezan de nuevo. Nosotros nos vamos a concentrar con la metodología del marco lógico en cuál es el problema y qué debemos hacer. Porque lo que ustedes van a hacer cuando se presentan al proyecto son estas dos partes, hasta la financiación, creando un documento de proyecto, ¿ya? Y todo esto se llama formulación del proyecto. Entonces empezamos. Análisis de participación no los vamos a saltar porque ya sabemos quiénes van a participar, que son ustedes. Entonces, análisis de situación. Análisis de participación, análisis de problemas y de objetivos, análisis de alternativas, y ustedes van a obtener la llamada matriz de planificación del proyecto. Luego pasan a diseño del proyecto, elementos del proyecto, factores externos, indicadores. Eso también los vamos a saltar, al igual que el análisis de participación. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes están ahí. En el análisis de participación, más bien, hay una parte que se llama el análisis de interesados. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios directos de su proyecto? Los indirectos, neutrales, excluidos, perjudicados, oponentes. Para los que llevaron ejecución de proyectos, ¿ya? Ahí también hay un análisis de interesados, ¿ya? Y recuerden que el interesado es toda persona que haya, que pueda influir en el proyecto, que tenga un poder de influir en el proyecto, y que a su vez tenga un interés en el proyecto. O sea que si el proyecto le va bien, a él le va bien, si el proyecto le va mal, a él le va bien. Y también va a haber los oponentes, que es al revés. Si el proyecto le va bien, probablemente ellos se vean perjudicados. Si el proyecto le va mal, probablemente ellos se vean o se sientan beneficiados. ¿Esto por qué? Porque va a haber gente que se va a oponer a su proyecto, porque va a sacar un beneficio de que falle, o va a sacar, o va a encontrar un perjuicio en que funcione el proyecto. Ejemplo, ¿ya? Una empresa pone un proyecto de automatización de su sistema. Generalmente los proyectos de automatización puede ser que algunos puestos de trabajo sean reemplazados. Incluso si no despides a las personas, no sería muy ético hacerlo, tienes que relocalizarlos, tienes que volver a entrenarlos, ¿ya? Y mucha gente se va a oponer, no va a querer ser relocalizada y volver a entrenar, simplemente porque no, porque lo sacas de su zona de confort, de su zona de comodidad, ¿no? Entonces tienes que también tener en cuenta que va a haber gente que se va a oponer, ¿ya? Que el triunfo del proyecto es perjudicial para él y que el fracaso es beneficioso. Entonces, estos son los que ustedes tienen que identificar. Me van a identificar esos en el esquema que les voy a pasar. Luego, y este es el core de la parte teórica que vamos a trabajar ahora, es el análisis de problemas. Todo proyecto busca solucionar un problema, prevenirlo, mejorar una situación o atender una necesidad de la población. Ya, eso es lo que ustedes tienen que ubicar para su proyecto. Ya, entonces, ¿cuáles tengo de sus proyectos? A ver, grupo 2, prótesis. El grupo 3, ropa radiactiva. Implementos médicos, impresión 3D. Implementos médicos bajo costo UCI. Ya, me falta el 1, el grupo 1. Marcos, ¿me haces acordar cuál era su proyecto? Es Marcos y Derry.
Berly. Berly, ¿estás ahí? Era un sistema, ya vi. Era un sistema de control de tráfico. Entonces, listo. Entonces, lo primero que van a hacer es análisis de participación. ¿Ya? Instituciones, grupos de interés, beneficiarios directos, excluidos. A ver, cualquiera del grupo 5. Está Juan Beltrán, Juan, John, Johan y José Puma. ¿Ya? Cualquiera de ustedes, a ver, ¿quiénes serían sus interesados en su proyecto? Su proyecto es implementos de médicos de bajo costo de UCI. Ejemplos. ¿Quiénes han pensado que podrían ser beneficiarios o interesados de ese sistema? Dígame dos beneficiarios y un oponente potencial, por ejemplo. Ya. ¿Otro interesado? Implementos médicos bajo costo UCI. Entidades de salud privada. Un oponente, que pueden imaginarse. ¿Quién se podría haber perjudicado por la implementación de por la fabricación de implementos médicos de bajo costo? Otra empresa que realice los mismos. En general, los implementos médicos de UCI son caros, ¿ya? Y son empresas que importan esos equipos. Entonces, probablemente ellos se sientan perjudicados. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el ejemplo. Una diferenciación. ¿Ya? Por ejemplo, los hospitales serían beneficiarios directos o beneficiarios indirectos. Directos, casi, casi. Es un poco difícil de conceptualizar esto. ¿Ya? En realidad los hospitales, aunque son los clientes, los que van a comprar los equipos son los hospitales, son beneficiarios indirectos. ¿Por qué? Porque el directo va a ser el paciente que está en UCI. ¿No? Es quien está obteniendo un beneficio directo e inmediato de los implementos que están utilizando. El hospital sería el beneficiario indirecto. Vamos a ver eso con más claridad un poquito más abajo. Ya, entonces sí van a hacer ustedes lo mismo con el resto de proyectos. ¿Cómo se hace el análisis de problemas? Todo proyecto busca solucionar un problema, prevenirlo, mejorar una situación o atender una necesidad de la población. Entonces ustedes tienen que definir eso. Entonces, esta herramienta les va a ayudar a definir cuál es el problema central que ataca su proyecto. Eso es aunque ustedes lo puedan decidir rápidamente, créanme que es algo muy difícil en el fondo de definir claramente, metodológicamente. Vamos a acordarnos de una herramienta que usamos en economía y proyectos, que se llama el diagrama de Ishikawa, ¿ya? O diagrama de causa-efecto, o diagrama de espina de pescado. ¿Ya? Y para los que se acuerdan del diagrama de espina de pescado, era una especie de árbol que se formaba desde un efecto que encontraban, se usaba en calidad. Pues, por ejemplo, cuando yo realizo mi medición de la cantidad del tamaño promedio de lapiceros que salen de una fábrica de lapiceros, yo tengo mi fábrica de lapiceros, digamos,
a veces salen muy bien y a veces salen muy mal, ¿no? A veces salen, si la especificación es que midan 10 centímetros, están midiendo 11, están midiendo 9, están midiendo 12. He encontrado ese problema. Para analizar qué lo causa, hago un diagrama edificado. ¿Qué lo puede causar? Un defecto en la elaboración, un defecto en la máquina, un defecto en los instrumentos de medida. Si es un defecto en la máquina, puede ser un defecto eléctrico, puede ser un defecto mecánico. Si es un defecto eléctrico, puede ser un defecto en la fuente, puede ser un defecto en el PLC, ¿no? Y así vas retrocediendo en la causa y el efecto. Se usa este diagrama, pero lo invertimos, lo ponemos en vertical y nos forma el llamado árbol de problemas. Como tarea les voy a dejar, como parte de la tarea, hacer el árbol de problemas de su proyecto. ¿Ya? Entonces, pero yo lo voy a poner, ahorita lo vamos a ver, como un ejemplo. ¿Ya? Y lo vamos a desarrollar juntos con otro ejemplo. Ya, digamos que yo quiero hacer, yo pongo un proyecto. Quiero hacer semáforos inteligentes, ¿ya? Que usen quiero hacer semáforos inteligentes que usen sensores, sensores, ¿cómo se llama? A partir de cámara. ¿Ya? Usen como sensores una cámara. Usualmente los semáforos inteligentes son bastante caros y usan sensores que tienes que abrir la pista, ¿ya? Y poner allí el sensor magnético. Y eso se usa como sensor. Entonces, las implementaciones de semáforos inteligentes son bastante caras por esa razón. Ya, entonces yo me he dado cuenta de ese problema. Yo pienso que un semáforo inteligente que en vez de sensor magnético use un sensor en forma de una cámara y procesamiento de imágenes podría ser más económico y más efectivo al momento de manejar el tráfico en una ciudad. Esa es mi idea general, ¿no? Ahora, yo tengo que plantearla y tengo que descubrir si es eficiente para solucionar el problema. Si no, no puedo justificar la ejecución de un proyecto, ¿no? O puedo pedir financiamiento para ese proyecto. Entonces, tengo que ubicar el problema central. ¿Ya? Entonces, es un árbol de problemas. ¿Ya? Yo imagino cuál sería el problema central que tiene que ocupar mi proyecto. Entonces, yo acá, problema central, le voy a poner tráfico, ¿no? Tráfico pesado en horas pico, digamos, ¿no? Tráfico pesado en las calles de Arequipa. Ya, pues, es un problema central. Ahora, ¿qué lo origina? ¿Qué causas tiene? ¿Ya? Tengo que pensarlo de esa manera. Dígame, causas del tráfico pesado en Arequipa. Todos lo sufren. Nosotros sabemos que es un problema real, pero tenemos que conceptualizarlo. ¿Qué lo causa? A ver, respondan. Paraderos informales. Voy a poner acá. En pocas palabras, las combis paran donde quieren. Otra, cantidad masiva de autos. Otra, una más. Semáforos averiados. Averiados. Sí. Ahora voy a poner voy a poner uno más acá. ¿Qué causa la cantidad de autos? ¿No? O sea, tengo que esto causa esto. Ahora,
¿qué causa la cantidad de autos en la ciudad de Arequipa? No. O sea, no el efecto de la cantidad de autos, ahorita vamos a ir a eso. Pero la cantidad de autos, ¿por qué se produce? Hacia abajo. ¿Por qué hay más autos en Arequipa? Cada vez. La respuesta es bastante simple. Mucha población. Crece la población, exacto, John. Crece la población y por lo tanto aumenta la cantidad de autos. Ahora, ¿qué causa los paraderos informales? Voy a quitar uno acá, por ejemplo. Yo le puedo poner acá falta de control. Y yo puedo poner acá un montón de razones más. Acá podría tener N razones, porque son muchas las causas, es multicausal lo que ocasiona el tráfico pesado en Arequipa. ¿Ya? A su vez, los semáforos fabricados puede ser falta de mantenimiento, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos? ¿Ya? Ojo por si acaso, ahorita vamos a verlo, pero para hacer completamente el análisis debería haber varios de estos. Deben agregar acá. Ya tengas un análisis completo. Estamos haciendo muy rápidamente. ¿Ya? Los efectos. ¿Ya? ¿Qué efectos causa el tráfico pesado en Arequipa? Ahí regreso al que dijiste, José Felipe. Causa mayor contaminación. Otro efecto, ojo, acá puede ser negativo o positivo. Dudo que encuentren uno positivo en el tráfico pesado. Accidentes de tránsito, muy bien. Va a haber un efecto interesante. Menor tiempo de producción, se lo voy a poner por acá. La gente pierde tiempo en transitar, estrés, otro interesante de ahí. Y vamos a tener estos cuatro, que son directos, por ahora. Contaminación, accidentes, lo vamos a dejar ahí. Y acá estrés. Ahora, estos son los que producen. Esto lo acomodo un poco mejor, pero básicamente así. Ya. Ahora, a su vez, la mayor contaminación que produce. Ya, le voy a poner acá. Morbilidad se llama. Mortalidad de la población para ciertas cosas. Puede ser mortalidad por... acá le voy a poner morbilidad. Mortalidad. Y acá le voy a poner morbilidad. Para ciertas enfermedades o efectos, ¿no? Morbilidad, por si acaso, ya es, así como mortalidad es la tasa de muertes, morbilidad es la tasa de enfermedades en una población. ¿Ya? Entonces, la mayor contaminación causa mortalidad, morbilidad. Acá es pérdida de tiempo, menor productividad. Los accidentes que causan también causan mortalidad. Entonces el árbol se vuelve algo así. Y el estrés que causa mayor morbilidad. Y el árbol empieza a tomar esa forma. ¿No? Lo vamos a dejar por ahora así.
¿qué ocasionamos con el árbol de problemas? ¿Ya? Primero, ¿qué condiciones hay que tener? Identifica los problemas existentes, selecciona el problema central, determina las causas del problema, avanza hacia abajo, causa de las causas, avanza hacia arriba, efecto de los efectos, y establece los efectos provocados por el problema central. ¿Ya? Es lo que hemos hecho. Ahora, esto es un árbol que en realidad es una parte de una red. Por ejemplo, si yo expandiese todo esto y yo dijese que voy a marcar con rojo el problema central. Pero digamos que yo cambio mi visión, ¿ya? Y digo que mi problema central no va a ser, para mí no va a ser el tráfico pesado, sino la cantidad de autos. Acá el tráfico pesado pasa a ser un efecto. La mayor población pasa a ser una causa del problema central, etcétera, ¿no? Y cambia el auto. Porque en realidad todo esto es una red. En el fondo tenemos una red de problemas. ¿Ya? Entonces nosotros seleccionamos cuál es, pero podría ser alguno de los otros. ¿Cambiaría el proyecto? Sí, cambiaría el proyecto. Nosotros vamos a concentrarnos en el tráfico pesado en Arequipa. Hay ejemplos de árbol de problemas. El problema es un estado negativo, un solo problema, eso es lo que tenemos que seleccionar. Escribir cada problema independientemente. Problemas existentes, no posibles ni futuros, algo que existe ahora. No, el problema no es la ausencia de una solución, o sea, acá no podemos poner, no hay semáforos inteligentes en Arequipa. O sea, no puedes poner eso. Pones eso en tu árbol de problemas y automáticamente te rechazan el proyecto. ¿Ya? Y obviamente ponen eso en el árbol de problemas y automáticamente están jalados. No hay pestillas en la región, la cosecha, por ejemplo. Este es un ejemplo de lo que no deben poner. Y este es el truco. Análisis de objetivos. Las situaciones negativas percibidas como tal por los interesados se convierten en los estados alcanzados que se establecen como solución a los problemas anteriormente mencionados. Esto se llama árbol de objetivos. Arriba tenían, en el árbol de problemas, tenían el problema central, las causas y las consecuencias, los efectos. A partir de ahora, en el árbol de objetivos es exactamente lo mismo. El problema central se vuelve objetivo central, las causas se vuelven medios y los fines se vuelven, y las consecuencias o los efectos se vuelven fines. Entonces, yo agarro mi árbol de problemas, me lo copio, control copy. Voy a hacer mi árbol de objetivos y voy a replantearlo. ¿Ya? Para el tráfico pesado en Arequipa. ¿Ya? Los paraderos informables se debe volver un medio. ¿Ya? Entonces, formalizar paraderos. Lo invierten. Tener un mapa de paraderos que solo allí puedan parar las unidades. Para eso, implementar control. Controles. ¿Ya? Cantidad de autos por una mayor población. ¿Ya? Medios, reducir cantidad de autos. ¿Y qué pondría a primera vista? Tendría que poner reducir población. ¿Puedo reducir la población? No. Salvo que sean algún tipo de criminal de guerra. No pueden reducir la población. ¿Qué pueden hacer para implementar una solución acá? ¿Ideas? Obviamente no van a reducir la población, no van a votar gente, no van a sacar gente, etc. ¿Cómo pueden reducir la cantidad de autos que circulan sin reducir la población? Acá quiero otra idea. Y quiero aclarar algo. Es reducir la población que está circulando. ¿No? Ideas para hacer eso. Pico y placa, exacto. Reduces la población que está circulando. Semáforos averiados se vuelve limitar los créditos para la compra de autos, es otro ejemplo. Lo vamos a poner ahora mejor para ver mejor el efecto. ¿Ya?
más alternativas de transportes. Sí, tenemos bastantes más. Ya, por ahora nos vamos a reducir a estas. Por ejemplo, limitar cantidad de créditos. Limitar créditos. ¿Ya? Entonces tenemos un árbol más o menos así. Ahora, los efectos se vuelven los fines. Entonces, reducción de estrés, reducción de accidentes, menor contaminación, mayor productividad. Lo voy a poner rápido. Menor morbilidad, perdón, menor mortalidad, menor morbilidad. Ya, entonces, ya lo tenemos como un árbol cambia de ser árbol de problemas a árbol de objetivos. Nuestro problema central se convierte en el objetivo central del proyecto, menor reducción del tráfico en Arequipa. Ahí nuestro árbol de objetivos. Y luego viene lo que se llama análisis de alternativas. Se identifican las ramas, medios, fines como posibles alternativas. Y esto adquiere esta forma. ¿Ya? Puedo ir por acá para hacer solucionar, y esta es la forma que va a tener mi proyecto. Podría ir desde acá, por acá, y esa va a ser la forma, desde acá por acá, y esa va a ser la forma. ¿Ya? Eso se llama un análisis de alternativas. Tienen varias, tienen que decidir cuál es la mejor. Se identifican las radias como posibles alternativas, se eliminan los objetivos que no son deseables o son imposibles de conseguir, se eliminan los objetivos que persiguen otros proyectos en el área, discuten implicaciones para los interesados y evalúan la factibilidad, costo total, presupuesto definible, beneficios para los interesados, probabilidad de éxito, riesgos sociales. Estos 5 pasos son los que definen cuál de las soluciones va a ser la implementada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos al árbol de objetivos. Voy a copiar acá. ¿Y qué vamos a hacer? Ya. Una ruta. Implementar controles, formalizar paraderos. Eso a su vez reduciría el tráfico en Arequipa, lo que causaría una reducción de accidentes y una menor tasa de mortalidad. Ya, es una solución. Vamos a empezar desde arriba. Cuando hacen los proyectos, ya, lo que tienen que elegir es cuál de estos fines es más fácil de medir, o mejor dicho, más eficiente de medir. Entonces, por ejemplo, si eligen este camino, menor mortalidad y menor movilidad, ¿ya? Lo que deben hacer, ¿ya? Es, si quieren saber si su trabajo ha funcionado, tendrían que decidir cómo medir esto. Ahora, el problema con medir mortalidad y medir morbilidad es que es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque hay otras causas para que la gente esté enferma y otras causas para que la gente fallezca. Son muchas las causas, por lo tanto, determinar cuántos de ellos fallecen por determinada situación, y sobre todo por la reducción de tráfico, es muy difícil. Ya, reducción de estrés, ni hablar, porque hay un montón de cosas que se causan los accidentes. Reducción de accidentes puede ser, mayor contaminación también puede ser, porque es muy objetivo de medir, y mayor productividad también es muy difícil porque hay muchas maneras de hacerlo. Entonces podemos ver estas dos como posibles. ¿Ya? ¿Y cuál de estas dos elegirían para mejorar? Lo más probable es que la reducción de accidentes no sea tan adecuada porque hay poca cantidad de accidentes. Entonces, una manera de medirlo, en este caso, podría haber otras, yo elegiría menor contaminación. Si después de implementado el proyecto, con todas las otras variables fijas, reduce la contaminación, significa que sí está reduciéndose el tráfico y que tu proyecto ha sido un éxito. Entonces te iban acá. ¿Ya? De estos dos, por ejemplo, si quieren tener otra métrica para medirlo, podrías decir la mortalidad por accidentes de tráfico, es una opción, o una menor contaminación, una morbilidad menor en enfermedades respiratorias por una menor contaminación. Si quieren, aunque no habría que ver qué tan eficientes, podrían elegir también esta como medición. Ya, hasta ahí esa parte. Ahora, analicen una por una. ¿Qué problemas te trae formalizar paraderos
e implementar controles. Primer análisis. ¿Qué problemas les trae con los interesados del proyecto? Y recuerden, entre los interesados van a estar los choferes de combi. Entre los interesados van a estar los dueños de las empresas de las combis, que probablemente se opongan a esto. Entonces, ¿qué problemas podrían ver en esto? En usar esta alternativa. Menciónenlos. Un mayor costo de la implementación de control, exacto, y vamos a ver eso aparte, pero sí, está bien. Porque tienen que contratar los controladores. El municipio tendría que contratar los controladores. Ya los hemos visto, ya están implementados, ¿no? ¿Qué más? Va a haber oposición por parte de los choferes de combi. A veces no van a querer obedecer, solo van a obedecer cuando está el control ahí, ¿no? Hasta te pueden acabar haciendo plantones, o sea, hay no probabilidades. Entonces, esos son los problemas acá. ¿Cuáles son los problemas en reducir la cantidad de autos a través de limitar los créditos? ¿Ideas? Imaginemos que esto, porque esto es un problema del municipio de Arequipa, estamos planteándolo como que el proyecto es para la municipalidad. ¿Qué problemas tendría limitar créditos? El principal problema sería que no se puede implementar. Es lo que pongo en el análisis de alternativas. Imposibles de conseguir. Excepto que este proyecto pudiesen sacar una ley, el Congreso sacase una ley, o el Poder Ejecutivo sacase una ley que limitase los créditos para reducir la cantidad de equipos, cosa que ya es bastante difícil, no podría hacerse. Entonces, la municipalidad no puede hacerlo. Entonces, esta línea se descarta. Otra opción, reparar semáforos. Sí, se puede reparar los semáforos que estén implementados. Y otra opción, pico y placa, reducir cantidad de autos. Luego analizan, una vez que descartan esta por imposible, descartan, puede ser reparar semáforos, puede ser pico y placa, y puede ser por implementar controles, deciden cuál de ellas podría tener un menor costo. Reparar semáforos no es barato, y si reparas incluso los semáforos que están implementados, no tienes tanto impacto en el tema. Tendrías que reparar y aumentar para tener un impacto significativo. Entre implementar controles en los paraderos y pico y placa, ¿ya? Probablemente para implementar controles necesites más personal, porque para el pico y placa necesitas controladores en cierta cantidad de lugares en el centro, ¿no? ¿Cuántos serán los controladores? ¿Cuántos serán los puntos de ingreso al centro? ¿10? Dos controladores por sitio, son 20 controladores. ¿Cuántos paraderos van a formalizar en el centro? Probablemente sean 60, 70. Un controlador por sitio son 60, 70 personas que tienen que contratar. Entonces, ¿cuál es la opción más óptima? Es pico y placa. Que probablemente este mismo análisis lo hayan hecho para tomar esa medida. Si se dan cuenta, también han tomado una medida limitada de formalizar paraderos. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia secundaria. Ya que estás contratando controladores, puedes utilizar algunos de ellos para implementar. Entonces, esta es la segunda mejor y también se ha implementado en parte. Pero la primera mejor es esta. Entonces, ¿cómo queda tu proyecto después de haber echado la metodología? Se implementará el pico y placa para reducir la cantidad de autos con la reducción del tráfico consiguiente en Arequipa, lo que se verá medir con una menor contaminación y una menor mortalidad por enfermedades respiratorias relacionadas con la menor contaminación. Y ahí está, queda planteado su proyecto. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, ya van a hacer este árbol de objetivos. Esa va a ser una de las tareas. Hasta ahí, consultas, preguntas.
claro? Me respondan, consultas, preguntas. Ya. Si no hay más, por ahora voy a detener la grabación.